La Asociación Teológica y Misiones de Honduras, ATEMS, presenta su programa Hermosos son los pies del que va. Alégrense las Naciones. Proclamando al mundo la verdad. Iglesia desde el mar. Iglesia desde Alégrense las Naciones. ahora es el tiempo. Es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos luchando, llevando nuestro Dios. Quiere que alcancemos. La Asociación Teológica y Misiones de Honduras, ATEMS, presenta su programa Hermosos son los pies del que va. Alégrense las Naciones. Proclamando al mundo la verdad. Iglesia desde el mar. Iglesia desde Alégrense las Naciones. ahora es el tiempo. Es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos luchando, llevando nuestro Dios. Quiere que alcancemos. La Asociación Teológica y Misiones de Honduras, ATEMS, presenta su programa Hermosos son los pies del que va. Alégrense las Naciones. Proclamando al mundo la verdad. Iglesia desde el mar. Iglesia desde Alégrense las Naciones. ahora es el tiempo. Es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos luchando, llevando nuestro Dios. Quiere que alcancemos. La Asociación Teológica y Misiones de Honduras, ATEMS, presenta su programa Hermosos son los pies del que va. Alégrense las Naciones. Proclamando al mundo la verdad. Iglesia desde el mar. Iglesia desde Alégrense las Naciones. ahora es el tiempo. Es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos luchando, llevando la nuestro Dios. Quiere que alcancemos. La Asociación Teológica y Misiones de Honduras, ATEMS, presenta su programa Hermosos son los pies del que va. Alégrense las Naciones. Proclamando al mundo la verdad. Iglesia desde el mar. Iglesia desde Alégrense las Naciones. ahora es el tiempo. Es el momento.
de gloria y poder, mi amado Salvador, queremos en ti, Santo Dios de Israel, como en Pentecostés, llénanos otra vez de ti, de ti. Llénanos otra vez de ti, de ti. Desciende Espíritu de Dios, cúbrenos con tu gloria. Desciende Espíritu de Dios y llénanos. Desciende Espíritu de Dios, cúbrenos con tu gloria. Desciende Espíritu de Dios y llénanos. Desciende Espíritu de Dios, desciende Espíritu de Dios, desciende Espíritu de Dios. Levanta tu voz al cielo, desciende Espíritu Santo, desciende, llámalo, llámalo. Desciende, Espíritu Santo, llena este lugar. Desciende, Buenas noches, hermanos. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero creo que ya se recuperó. Parece que nos dicen que hubo un bajón de energía. Pues es para nosotros una bendición estar el día de hoy aquí con ustedes, como siempre en su programa Alégrense las Naciones. Vamos a empezar orando por una etnia. Me gustaría que me pusieras Vamos a... ¿Podemos hacer una introducción de lo que estuvimos viendo el día de ayer? No, oremos por la etnia, nosotros la tenemos acá, por mientras sale en la pantalla. Pues la etnia de hoy es una etnia que se llama los Cong. Los Cong es una etnia, viven, dice, entre la frontera entre Vietnam, Laos y China, unos 1.300 al norte de Vietnam, 35.000 al norte de Laos y otros en Tailandia. Viven en aldeas de menos de 20 casas y se ocupan de cultivo de arroz y verduras, además de la pesca. Los Con veneran a sus antepasados con altares en sus casas,
Ofrecen sacrificios varias veces durante el año en días especiales. Cada tribu tiene un chamán y ciertos ritos y tabúes. No se conoce de cristianos entre los Con del norte de Vietnam y Laos, aunque hay un número en otras partes de Vietnam. Vamos a orar, no sé, Denis, si me ayudas con la oración. Bueno, vamos a orar, vamos a pedir para que Dios abra los ojos de los Con y para que ellos puedan salir de las tinieblas a la luz. También vamos a tener otro motivo de oración, que es para que muchas iglesias puedan ser plantadas ahí entre los Con. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti presentando, Señor, esta etnia, para que tú puedas abrir sus ojos, para que tu Espíritu Santo pueda alumbrarles a través del Evangelio y que ellos puedan salir de las tinieblas a tu luz admirable. Señor, rompe toda atadura, rompe toda cadena, Señor, que les impida a ellos reconocer al único y al verdadero Dios, que es Jesucristo, nuestro Salvador, que ellos puedan reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. También oramos, Señor, para que puedan haber iglesias plantadas ahí, iglesias que puedan predicar tu palabra, Señor, conforme está escrita en la Biblia. Iglesias que prediquen el Evangelio puro y verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, Padre, haz tu obra en medio de los Con, porque es importante. Bueno, hemos estado hablando del libro de Apocalipsis. Empezamos con un poco de las señales que van a ocurrir. Hablamos un poco desde Mateo 24, nos fuimos después a Daniel con la abominación desoladora, analizamos el libro de Daniel y después nos venimos al libro de Apocalipsis. Vimos en las semanas pasadas un poco del rapto y con ello hicimos una entrada a lo que es el libro de Apocalipsis, aunque sabemos que algunas denominaciones no están de acuerdo con lo del rapto, pero es nuestro deber pues enseñarle al pueblo de Dios que la venida del Señor Jesucristo es inminente, y viendo las señales que se han ido presentando más en los últimos días, bueno, que ha sido, estamos viendo cualquier cantidad de señales que Dios está mostrando a su pueblo para que la venida del Señor no nos agarre desprevenido. Es tiempo de que nosotros nos metamos más con el Señor y podamos reconocerlo en todos nuestros caminos. Me gustaría que nos pusiera la pantalla ampliada, porque quiero hacer unas cuestiones en la computadora. Entonces, Orles, ¿qué les han parecido los programas anteriores? Fíjate que han sido programas muy, muy importantes, ¿verdad? Que verdaderamente despiertan a muchas personas, despiertan a la iglesia y también despiertan curiosidades en muchas personas, porque viendo algunos comentarios que hay ahí también en el Facebook, nos damos cuenta que la gente reacciona y dice que uno está hablando cosas que quizás no son ciertas. Pero la verdad que el fundamento en el cual nos basamos es la Biblia, es la Escritura, que pues para nosotros es la base de todo comentario, la base incluso de algunos buenos comentarios, como cuando los sacamos o los estudiamos de un Matthew Henry, de un Schaeffer, pero la Biblia es nuestra base fundamental en la que están fundamentados nuestros comentarios aquí del programa. Y hablar de Cristo, hoy comentábamos con unos hermanos, y hablar de Cristo es como ya entrar en algún tipo de problemas con personas, porque si usted habla de otro tipo de cosas, habla de fútbol, si usted habla podría también tener comentarios negativos, pero hablar de Cristo, hermano, nosotros sabemos que trae reacciones, mucho menos en el mundo que es anticristo, a aquellas personas que no lo consideran, que no lo adoran y mucho menos que no lo siguen. Sí, y también es importante el estudio que estamos haciendo estos 2 días, ayer y ahora, porque estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Realmente este es uno de los libros más reveladores acerca de los acontecimientos futuros. Realmente el propósito de este libro es revelar los eventos que ocurrirán antes
durante y después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el acontecimiento más importante que la iglesia del Señor está esperando en estos últimos tiempos. Y realmente es muy importante si nos ponemos a pensar que los primeros cristianos vivían conscientes y estaban a la expectativa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente que a través del tiempo y de los años esta expectativa y esta espera se ha enfriado a causa de los tiempos, a causa del pecado y de la maldad que ha aumentado grandemente. Pero es importante que la iglesia y el cuerpo de Cristo esté proclamando la venida de Jesucristo, y mucho mejor enfocada en el libro del Apocalipsis. Bueno, el día de ayer nosotros estuvimos haciendo, y vamos a hacer un repaso así, vuelo de pájaro, para poder continuar, porque es importante. En 1 Corintios 15, si querés me lo pones en la pizarra y nos pones en la parte de abajo, dice en 1 Corintios 15, 22, porque Adán todos mueren, en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin. Nosotros estamos creyendo que así como en Adán pues todos cargamos con un pecado, en Cristo nosotros vamos a ser vivificados, y eso es lo que estamos hablando. Estuvimos hablando ayer día de las fiestas judías y cómo Jesucristo las ha ido cumpliendo una por una. Sí. Ya cumplió en su muerte la de Pascua, él fue los primeros frutos, es la primicia, decía Dios. El Pentecostés, cuando la iglesia pues empieza a crecer, la iglesia de Cristo, pero viene la siguiente, que es la fiesta de las trompetas, que es en el mes de Tirri, que le llaman ellos, y antes de esa fiesta de trompetas se espera una gran cosecha, y esa es la que nosotros conocemos como el arrebatamiento. Esa cosecha, que va a ser una gran cosecha de almas, es la que está pronto a suceder antes de que empiece la última fiesta de los judíos, que es la última fiesta de los judíos, que es la fiesta de las trompetas, y la fiesta de Yom Kippur, que es donde cuando la plenitud de los gentiles hayan entrado, entonces luego todo Israel será salvo. Quiero que me mandes a la pantalla, y aquí miramos el calendario judío que vimos el día de ayer, ¿verdad? Y lo que significa el Elul, que es el tiempo de la cosecha. Es increíble. Fíjense que estaba viendo, vamos a revisar desde dónde viene esto de Juan, desde la isla de Patmos. Ahí tenemos un mapa, mire, esto lo vamos a ocupar más adelante. Mapa, este fue hecho en 1942 por Stalin, por los tres presidentes que se unieron para derrotar a Hitler, ¿verdad? Winston Churchill. Y esto pues más adelante lo vamos a explicar. Quiero que de aquí nosotros miramos de dónde estaba nuestro amigo Juan, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, y analizamos las 7 iglesias, que es la de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Esmirna y Efeso. Ayer pues estuvimos viendo cada una de estas iglesias. Revisamos el capítulo 1, de donde Juan mira la visión de Jesucristo en medio de los 7 candeleros. Después analizamos cada una de las iglesias y hicimos un resumen. Fíjense que de todas las iglesias, al final analizamos que solo hay 2 a la cual Jesucristo pues no les ¿cómo se llama? No les señala errores, y esta era la iglesia de Esmirna y la de Filadelfia. Y a la iglesia de Esmirna le dice que pasará tribulación por 10 días. Sí, sí. Y a la iglesia de Filadelfia le dice que será guardada en la hora de la prueba. Esto como resumen de lo que vimos ayer. Después, en el capítulo 4, vimos que se le aparece una puerta a Juan. Después de esto, miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído, como el sonido de su trompeta que hablaba conmigo, decía: sube acá y te mostraré las cosas que han sucedido después de esta.
Juan es llevado al cielo y desde ahí él empieza a ver toda esa visión maravillosa de Jesucristo en el trono, de los 24 ancianos, de los 4 seres vivientes. Es increíble, ¿verdad? Y dice, y al instante, en Juan 4:2, en Apocalipsis 4:2, perdón, al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y uno sentado en el trono. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. ¿Se imaginan cómo está el trono? Y dice que alrededor del trono había un arco iris. ¿Qué nos recuerda este arco iris? Nos recuerda el pacto que Dios hizo con Noé de no destruir la tierra. Y aquí, en medio de los juicios que van a comenzar, yo pienso que Jesucristo nos está recordando que Él tiene un pacto de no destruir completamente toda la humanidad. Y el arco iris dice que estaba alrededor del trono de Dios. Qué bueno que en medio de la tribulación, en medio de la crisis, en medio de los problemas, en medio aún de esta tribulación que viene para la tierra, Jesucristo pone ahí su arco iris para decirle decirlo a nosotros que en medio de eso ahí va a estar su misericordia. Entonces, Juan en el Espíritu ve esta visión en el cielo, y qué maravilloso que ahí está el arco iris, ¿verdad? Que representa el pacto que Dios hace con Noé. También es un poco simbólico de notar, ¿verdad?, que en el libro de Isaías, cuando Isaías también tuvo esa visión, que vio a Jesucristo sentado en el trono, este era un trono diferente. En aquel dice que las faldas del Señor llenaban el templo, pero en este trono que Juan mira, vemos que salen truenos y relámpagos, y estos truenos y relámpagos tienen un simbolismo que simbolizan la venida de una tormenta, y eso pues precisamente es uno de los temas importantes del libro del Apocalipsis, en los cuales encontramos el simbolismo del 7, que nos representan los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, que son los juicios que Dios trae a la tierra en ese tiempo de la tribulación. Mira, hermano, que también Juan dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta, y en la segunda parte del versículo 1 dice: sube aquí conmigo y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo. Juan está diciendo que lo que miramos en el capítulo 4, 3, en el 1, 2, 3 y 4, después de estas cosas, o sea, cosas que ya Juan las miró, ya Dios a través de él dio el aviso a la iglesia, a las iglesias, pero aquí dice que estas cosas ya acontecieron y Dios lo pasa a él a otro nivel, donde le está mostrando otras cosas más profundas en el Espíritu, ¿verdad? Y esto es bien importante, y aquí empezamos ya a desglosar los acontecimientos, el trono, los seres vivientes, y lo que decía nuestro hermano Denis, los 24 ancianos, ¿verdad? Que en esto pues vamos a tener un poco de tiempo acá para hablar y para decir qué significa esto para nosotros. Sí, bueno. No sé, fíjense bien que Dios en medio de esto, cuando miramos el arco iris, Dios muestra su misericordia. Mateo 24:22 dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así es. Dios siempre está pensando en la misericordia, y todo esto es un plan establecido. Amén. Para algo, o sea, hay un propósito con todo esto que va a suceder en el libro de Apocalipsis. Hay un propósito. Quiero que me pongas en la pantalla, y dice Apocalipsis 4:4: y alrededor del trono habían 24 tronos,
y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con corona de oro en sus cabezas. Denis, ¿qué podemos ver en esto? Si te imaginas una visión, está el trono de Dios y hay 24 tronos alrededor y en ellos hay 24 ancianos sentados. Esa es la visión que logra ver Juan cuando Dios lo lleva al cielo. Sí, hay bastantes figuras ahí que deben de distinguirse. Por ejemplo, encontramos los 4 seres vivientes, también encontramos ahí los ángeles y también una gran multitud. Pero vamos a enfocarnos ahorita en los 24 ancianos que Juan ve ahí en este capítulo 5 y 4. Primeramente tenemos que darnos y darnos cuenta que Juan está viendo estos 24 ancianos antes de que comience lo que es la gran tribulación. La pregunta y la interrogante es: ¿quiénes son esos 24 ancianos? ¿Qué es lo que esos 24 ancianos representan para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere darnos a entender? Para algunos estudiosos como Ford Hoffman, él opina que debería de haber muy poca discusión, oiga bien, que no debería de ser esto un motivo de mucha complicación para nosotros la iglesia sobre la identificación de esos ancianos coronados. Que ahí salen ya con la corona, que es un símbolo de victoria, ¿verdad? Para él, sencillamente, para ese señor Ford Hoffman, constituyen la unidad del sacerdocio real profetizado así de Israel como de la iglesia. Bueno, esa es una opinión que tiene este hombre. Y si nosotros nos damos cuenta, es importante enfocarnos ahí en el libro de Daniel. Yo tengo aquí esta cita en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 9, porque Daniel tiene una visión en su tiempo, cuando él vio al Hijo del Hombre y que vino para tomar su reino. Miren el versículo 9 del capítulo 7 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Bueno, lo importante es que en esta visión tronos son colocados ahí. Daniel mira la visión en la cual se colocan tronos, pero lo curioso es que no hay quien los ocupe en ese momento de la visión de Daniel. Y la verdad que en los días de Daniel, aunque estos tronos estaban establecidos, estos tronos estaban vacíos. Ahora hemos llegado al tiempo del cumplimiento de la profecía de Daniel, y estos tronos hoy, hermanos, se encuentran ocupados. Por tanto, se llega a la conclusión, ¿verdad? Según lo que le estoy hablando aquí, es según el teólogo Schaeffer, que estuvimos analizando en uno de sus libros, de que los 24 ancianos representan a los santos de la tierra que ahora están en el cielo. O sea, como quien dice, la iglesia, hermanos, que fue arrebatada y que está ahora en el cielo. ¿Por qué? ¿Cuál es una de las evidencias que nosotros tomamos para decir que estos 24 ancianos representan a la iglesia que ha sido arrebatada y que ahora está en el cielo? Pues ni más ni menos que el cántico que ellos dicen ahí en el libro de Apocalipsis. Ese cántico dicen, y su alabanza los identifica y los revela, porque ellos cantan un nuevo cántico diciendo: digno eres tú de tomar el libro y abrir sus sellos. Apocalipsis 5:9. Ajá. Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de todo tribu, lengua, pueblo y nación. Así es. Entonces se cree que, pues, ¿qué más evidencia? Pues una gran evidencia realmente, que nos damos cuenta que ese cántico revela que estos 24 ancianos dicen: porque con tu sangre, porque tú nos compraste y con tu sangre nos has lavado. ¿Y quiénes son los únicos que pueden ser redimidos? Nosotros, la iglesia, los cristianos, los seres humanos que obtuvimos esa gracia por el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. ¿Qué cosas podemos ver? ¿Qué elementos podemos ver ahí? Fíjate bien, ¿qué tienen estos ancianos? Dice que tienen arpa, tienen copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué cosas más tienen? Fíjate bien, están cantando un cántico nuevo. Un cántico nuevo. Y ahí los versículos que vos dijiste. Sí. Entonces en ellos podemos ver varios elementos.
Entonces es importante también saber que la propia declaración que estos ancianos dan indica de que ellos representan a una inmensa multitud. ¿Por qué? Porque habla que nos redimiste de toda linaje, pueblo, tribu, lengua, pueblo y nación, y que su presencia en el cielo se encuentra solamente por la virtud de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que esa presencia y esa compañía de estos ancianos en el cielo señala claramente de que ellos fueron arrebatados al cielo antes del principio de la hora de la prueba. Qué bien, entonces nosotros podemos, fíjense bien, cuando nosotros miramos a estos ancianos, la verdad es que hay mucha, en la parte escatológica hay bastante tensión entre muchos teólogos. Claro. Pero hemos visto que tanto Schaeffer, Barclay, Pentecost están en acuerdo de que estos que están ahí son ancianos, estos ancianos representan al pueblo de Israel. Y yo no sé si lo podemos ver también, ¿por qué decimos que esto es así? Acuérdate que en los libros del Antiguo Testamento ya se hablaba de estas 24 órdenes sacerdotales. Sí, sí. Ahí en el libro de Primera de Crónicas estábamos ahora viendo de que esos 24 órdenes fueron establecidos por Aarón, que eran los 24 turnos que se cumplían durante todo el año y que era el servicio que se daba en el tabernáculo de reunión. Entonces era ya un servicio establecido desde el Antiguo Testamento que nos habla del simbolismo que tienen estos 24 ancianos. Y otra de las cosas que quisiera compartir con nuestros televidentes es la opinión que tiene Matthew Henry acerca de estos 24 ancianos. Él decía y pensaba de que hay quienes ven en ellos la representación angelical o celestial, que es algo completamente contrario a lo que representan los redimidos de todos los tiempos. O sea, es ilógico, ¿verdad? Para mí, yo pienso que representen seres angelicales, porque ellos no pueden ser redimidos por la sangre de Cristo. Entonces, yo creo que él piensa de que muchas personas ven en estos 24 ancianos a todos los redimidos de todos los tiempos, y ese es el pensamiento de uno de los teólogos más reconocidos como Ryder. Fíjense que también miramos que estos ancianos tienen coronas, pero esta corona es una corona que se llama estéfanos, es una corona como trenzada, que era parecida a las coronas de laurel que daban en los Juegos Olímpicos de aquellos tiempos, de Atenas. Entonces esas coronas se les daba a los vencedores. Se piensa que la palabra que se usa aquí es esta, estéfano. Entonces es una corona que se le da a los vencedores. ¿Y cómo se le llama a los cristianos? ¿Verdad? Que hemos vencido por la sangre del Cordero. Me gustaría que me pusieras en la pantalla para darle más insumo a mis dos comentaristas aquí que tenemos. Fíjense bien, aquí yo tengo el diccionario enciclopédico Versosa de Alfonso Ropero. Mire, miramos aquí también lo que es Primera de Crónicas 24. En el diccionario enciclopédico dice así, Alfonso Ropero dice que se trata indudablemente de la iglesia vista ya en el cielo, en su carácter de real sacerdocio. Lo podemos ver a la parte izquierda de su pantalla. Entonces, se imagina, él está diciendo que ya la iglesia está ejerciendo su labor de sacerdocio en el cielo. Acordémonos que la palabra de Dios nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, y la iglesia en el cielo ya empieza a ejercer desde que se sientan en los tronos. Fíjense que cuando Juan está viendo esto, la palabra que se usa es un participio y nos indica que cuando Juan está viendo la visión, se están sentando en los tronos y para ejercer eso. En Primera de Crónicas nosotros podemos ver algo. Fíjense bien, de los 4 hijos de Eleazar había más varones principales que los de los hijos de Itamar, y los repartieron así: de los hijos de Eleazar 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas 8. 16 más 8 es 24. Eran los representantes o cabezas del sacerdocio levítico de parte de Aarón. Pero acuérdense que nosotros venimos a un nuevo sacerdocio, que es el
sacerdocio de Melquisedec. Y ustedes van a ver en todo esa parte de 1 Crónicas 24, cómo había en el Antiguo Testamento 24 órdenes sacerdotales. Y eso lo podemos ver. También Barclay, miren lo que dice Barclay. Creemos que la explicación más probable es que los 24 ancianos representan simbólicamente al fiel pueblo de Dios. Sus vestiduras blancas son las que se les prometen a los fieles. Sus coronas estefanol son las que se les prometieron a los que fueran fieles hasta la muerte. Los tronos son los que les prometió Jesús a los que abandonaron todo por seguirle. La descripción de los 24 ancianos al final corresponde a las promesas hechas a los fieles. ¿Qué estamos diciendo? Que Juan está viendo la iglesia de Cristo ya arrebatada antes de que empiecen las trompetas de la última semana de la 70ª semana de Daniel. Amén. Qué importante este comentario, ¿verdad?, que estás haciendo, porque indudablemente Dios tiene preparado para sus hijos aún puestos importantes en el cielo. Y el hecho de ver vestiduras blancas y ver esas coronas de oro, ¿verdad?, dice a los vencedores, dadas a los vencedores, dice que esto era también algo que simbolizaba darle un reconocimiento a alguien que estuvo en una batalla, alguien que estuvo en una pelea, pero que salió victorioso. Y victorioso como iglesia, pues, por la batalla que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, logró y tuvo aún sobre la muerte, ¿verdad? Entonces nosotros vemos como aquí el cántico, ¿verdad?, como dijo nuestro hermano Denis, nos dice, ¿verdad?, que somos los redimidos del Señor, ¿verdad? Y ese canto, pues, es algo impresionante, algo precioso que nosotros podemos compartir en esta noche también con ustedes. Sí, hay un comentario que también Matthew Henry añade en su comentario a estos 24 ancianos de un estudioso y teólogo que es J.D. Pentecost, que tiene relación con lo que están hablando aquí mis hermanos. Él piensa, según este teólogo Pentecost, que de acuerdo con Apocalipsis 5:8, que es donde los ancianos se postran ante el Cordero, estos 24 ancianos están asociados con un acto sacerdotal, con lo que están haciendo. Lo cual esto nunca se dice ni se menciona acerca de los ángeles, porque ellos no tienen esta función. Entonces, estos 24 ancianos tienen que representar a creyentes sacerdotes asociados obviamente con el gran sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad? Ahora, ¿por qué vestiduras blancas? Es otra pregunta. Y decía que si fueran cuerpos celestiales, como decía nuestro hermano Denis, ¿verdad? Las vestiduras blancas, pues podemos también asumir que tenemos ahí cuerpos glorificados, ¿verdad? Entonces, coronas, ¿verdad? Entonces no podemos coronar ni vestir almas, ¿verdad? Así es. No, claro, las vestiduras blancas, como dice aquí, Juan nos vio cubiertos con vestiduras blancas, lo cual, aparte de que es simbolismo de justicia, también, como dijo Orlis, es simbolismo de pureza, como podemos tener la cita de Efesios 5:27, es simbolismo de paz, también y simbolismo de victoria, y también indica la función sacerdotal de adoración y de alabanza que estos ancianos y que la iglesia debe de estar ejerciendo cuando estemos en el cielo. Qué bien, muy excelente. Me gustaría que me pusieras algunas, para que lo miremos, actividades de los 24 ancianos. Fíjense bien qué actividades realizan. Una, en 4.4 están sentados sobre 24 tronos. En 4.10 se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos. Uno de los ancianos declara que Jesús es digno de abrir el sello, ¿verdad?, el libro, y desatar sus sellos en 5.5. En 5.6 dice que rodean al Cordero parados en el centro del trono junto con los 4 seres vivientes. En 5.8 al 10 se postran delante del Cordero con cánticos de alabanza mientras toma el libro. 5.11 con el Cordero y los 4 seres vivientes son rodeados por millones de ángeles cantando alabanzas al Cordero.
5:14, se prostran sobre sus rostros y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 7:13, uno de los ancianos pregunta, ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Todavía hacen preguntas. 7:14, contemplan la gran multitud que sale de la gran tribulación, que este es un tema que vamos a ver más adelante. Fíjense bien, en el 11:15 y 16, cuando el séptimo ángel toca la trompeta, los 24 ancianos están sentados en sus tronos delante de Dios. O sea, que las trompetas se tocan allá y ellos están allá. Aquí en la tierra hay un gran lío, ¿eh? Sí. En la gran tribulación. En el 14, 1-3, están cerca del trono cuando los 144,000 sellados están con el Señor en el monte de Sión y cantan un canto nuevo. Y en el 19:4 se postran en tierra junto a los 4 seres vivientes y adoran a Dios que está sentado en el trono y dicen amén, aleluya. Fíjate que bien curioso en cuanto hablando de la función, ¿verdad?, de estos ancianos. Al decir ancianos se da a entender como que forman una especie como de senado, algo así como un asunto para gobernar. Esta palabra anciano procede del latín senex, que significa anciano, o cuerpo consultivo de Dios, y que participan de esta manera de la dignidad judicial, lo mismo que de la nobleza regia, y esto es por eso que están sentados en tremendos tronos, hermano, ¿están? Sin más ni menos alrededor del Cordero. Qué excelente. Si pudiéramos resumir todo esto, hermano, ¿qué es esto? Simple y sencillamente es que Juan está vio ya la iglesia cuando está allá, hermano, ya fue arrebatada y está viendo que están tomando su posición en los tronos, porque la iglesia, hermano, aunque a algunos no les guste, va a gobernar con Cristo. Hermano, qué maravilloso, o sea, es tan maravilloso la promesa que Dios, que Jesús tiene para nosotros, que vamos a gobernar con Él. Hermano Januario, disculpadme para añadir eso que vos decís. Jesús dijo una promesa maravillosa, puesto que estos ancianos están con coronas, y que ya especificamos que no son específicamente las coronas que tiene nuestro Señor Jesucristo, pero están coronados y están en posición de gobernar. Y nosotros, hermanos, los cristianos redimidos hemos sido llamados a esa función cuando nosotros ya estemos con el Señor. Jesucristo dijo en su palabra, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado en mi trono con mi Padre. Y precisamente es una función y una promesa maravillosa para nosotros, la iglesia de Jesucristo, que debe de motivarnos a nosotros para vivir la vida que el Señor quiere que vivamos, para esforzarnos, porque el galardón es sobremanera grande. Muy bien, y mira que también hay algo importante, y es acerca de los seres vivientes. Y dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Verdad? Entonces vemos como hay una importancia grande, que creo que la dejamos ahí como en el aire, de los seres vivientes. Y esto es bastante importante, simbólico, también conocerlo, simbólico. Me gusta mucho cuando dice que estos seres vivientes tienen 4 formas y que tienen ojos delante y por detrás. Esto da la evidencia de que pueden ser también como no tipificarlos como animales o como bestias, sino como seres celestiales, hermano, que el Señor pues tendrá allá en ese lugar donde Él reina, hermano. Y qué importancia le da la palabra y la visión que tiene Juan acerca de estos seres vivientes. Sí, de hecho lo que dice Orlis es bien importante que nosotros lo tomemos en cuenta. No veamos estos seres vivientes como animales o como simplemente algunos una creación, sino que tienen un simbolismo y una función bastante importante. Por ejemplo, cuando dice que estaban llenos de ojos por delante y por detrás, pues esto simboliza la vigilancia continua
y la observación perfecta. O sea, estaban llenos de ojos, ¿te imaginas? De Dios, ¿verdad? A todo el universo. Sí, la vigilancia perfecta que estos seres vivientes guardan con respecto a toda la creación Amén. que Dios ha hecho. Y eso pues es un simbolismo importante. La otra descripción que dice es que estos tenían, cada ser viviente tenía una apariencia. Uno era de león, otro era de toro, otro era de hombre, y la otra era del águila, y cada uno tiene una representación muy importante. Pues no sé, Januario, si nos querías ahondar en ese punto, un poquito. Sí, no, son las representaciones, muchos creen que también es una representación de los 4 evangelios, de cómo ellos miran a Jesús. Hablábamos con Orlis que tenemos la representación de Mateo, donde se le presenta como un rey, y por eso el libro de Mateo tiene genealogía. Y tratan de trazarla desde David, porque un rey necesita una genealogía para demostrar que es un rey. Y el león de la tribu de Judá, ¿verdad? El león de la tribu de Judá, y si no tenés sangre real, no se puede rey. Entonces el rey tiene que demostrar con genealogía. Habíamos hablado también de que en el libro de Lucas también hay genealogía, pero esta es trazada desde Adán, y se le presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Estamos viendo el león y el hombre. También también estamos viendo que el libro de Juan mira la divinidad de Jesús. Y el mismo Matthew Henry dice que en el águila se mira cómo se eleva a las alturas, y representaría en este caso la divinidad de Jesús. Y también tenemos el libro de Marcos, que presenta al Señor Jesucristo como siervo. Y por eso no tiene genealogía, porque un siervo, un esclavo, no tiene genealogía, como tampoco no lo tiene Dios, porque Dios pues no tiene ni padre ni madre. Entonces, como siervo es el sacrificio, que es presentado como un becerro, como un toro del sacrificio. Entonces ahí podemos ver la simbología que tenían estos seres vivientes. También acuérdense que tenemos un versículo que dice que la creación a una gime por la redención de los hijos de Dios. Óigame, la naturaleza, los animales están gimiendo por la redención de los hijos de Dios, porque aún ellos están sufriendo en este tiempo que el hombre ha tomado pues el control de la tierra. Amén. Excelente, excelente. Mostraste una figura también donde aparece como los seres vivientes, luego están los 24 ancianos, y luego vemos también a su alrededor millares, ¿verdad? Adorando, dice, y clamando a gran voz, de muchos ángeles alrededor del trono. Dice, vemos el 5:11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y los seres vivientes y los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces aquí vemos cómo también en el tiempo de dar toda esta adoración y el reconocimiento al Cordero, vemos cómo alrededor de muchos ángeles, y alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, un número de millones de millones. Sí. ¿Verdad? Esto, como decías, hermano Denis, va como en una secuencia, ¿verdad? Los que están más cerca ahí del Cordero que Juan vio en el trono. Sí, ya para cerrar solo este capítulo, es bien bonito y digno de observación ver que este capítulo termina: y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. O sea, aquí vemos que al mismo tiempo que estos ancianos se postran en adoración, también fíjense que este pasaje nos muestra que arrojan sus coronas al trono de Dios en señal de absoluta sumisión, y de que solo Dios es el que debe de reinar. O sea, es cierto que aparecen con coronas, pero el acto mismo de arrojar sus coronas, que hay un cántico ahí, ¿verdad?, que nos dice que se arrojan sus coronas de oro ante el Señor. Esto nos da a nosotros la idea de la absoluta sumisión que estos 24 ancianos tenían ante el trono del Señor. Bueno, para recapitular todo esto, quiero porque estamos mencionando, muchas veces mencionamos a diferentes
autores de libros, diferentes teólogos. Mire, qué bonito es que Alfonso Ropero, que tiene un hermano, tiene una de libros maravillosos, Pentecostés, que es también un teólogo que lo estudia tanto la iglesia conservadora como la iglesia pentecostal, Barclay, Schaeffer, Matthew Henry. Fíjese que quiero que me pongas en la pantalla. Matthew Henry nació el 18 de octubre de 1662 y murió el 22 de junio de 1714. Y Matthew Henry es un teólogo bien querido en la iglesia pentecostal. Muchos hemos conocido a Matthew Henry de mucho tiempo atrás. Para recapitular esto, fíjense bien, hermanos, ¿qué es lo que hemos dicho aquí? Me gustaría que me pusieran en la pantalla para recapitular lo que hemos visto. ¿Qué hemos dicho en estas clases? Primero, que Juan, cuando va al cielo y le dice sube acá, Juan es un tipo del rapto. ¿Por qué? Porque cuando Juan llega allá, la palabra que se usa es que ya están sentándose en los tronos. Él mira el momento que están haciendo la acción de sentarse en los tronos. Acuérdense que en Daniel 7 habíamos visto que solo habla de los tronos, pero no habla que había gente. Pero ya Juan mira que los tronos se están ocupando, y estos que ocupan estos tronos tienen ropas blancas, son como sacerdotes, porque dice que tenían el incienso, que son las oraciones de los santos, tenían una corona de vencedores, como Cristo dice que somos más que vencedores. Entonces se les mira que tenían una función sacerdotal, y miramos que son 24. Hicimos la comparación con Primera de Crónicas, y miramos que ya en el Antiguo Testamento hay un tipo de esto, que son los 24 órdenes sacerdotales de Aarón, que eran 24, y los mismos estos se dice 24, pero lo que están ahí representando el sacerdocio de la iglesia que ha sido raptada, que van a ser reyes y sacerdotes, que van a gobernar con Cristo, y por eso están sentados en trono. Eso, hermano, usted lo puede revisar en los versículos que hemos visto. Ahora, Apocalipsis sigue y empieza, y tenemos Apocalipsis capítulo 6. ¿Y qué hay en Apocalipsis capítulo 6? Mostrarme en la pantalla. Y miramos que salen los 4 jinetes del Apocalipsis. O sea, lo que vimos en la antesala del Apocalipsis, ¿va? Estamos entrando ya en la parte más regia, más fuerte, ¿verdad?, de lo que es este libro y de la revelación que Dios le da al apóstol Juan. Me gustaría que bueno, analicemos el primero. Me gustaría que analizáramos el primero, y después vamos a ver hay el primer jinete que miramos, hermano, dice que sale en caballo blanco. Algo que quería añadir antes de que comencé, Januario, es el hecho de que cuando se van a abrir los sellos, es Jesucristo quien abre los sellos, porque solamente Él, como dijo el apóstol Juan, y yo lloraba, dice, porque no había nadie digno de abrir los sellos, pero es precisamente Jesús el Cordero el que se dispone a abrir estos 7 sellos, porque cada uno también tiene un simbolismo peculiar. Pero será tan importante para que entremos en este tema, ver el tema de la adoración al Señor. Mire, yo creo que es algo de, aún cuando tenemos nuestras reuniones, ¿verdad?, en las iglesias. O sea, este es un punto bien importante. Apocalipsis también de esa manera lo muestra, ¿verdad? Que primero de darle a Él toda la honra y toda la gloria, la adoración, la exaltación, ¿verdad? Y después viene, hermanos, lo que nosotros vamos a ver, es algo glorioso, ¿verdad? Y cómo Dios primero a Él se le da toda la gloria y toda la honra, ¿va? Él es merecedor, hermano, después de una batalla, después de haber ganado, de salir victorioso, vencedor, ¿verdad?, de todo lo que él ha vivido. Juan ve primeramente una adoración celestial sin precedentes, hermano, delante del Cordero en que fue inmolado. Bueno, fíjate bien, es que quiero presentarles unos videos, pero necesito salir primero con el jinete del caballo blanco. Fíjate bien, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes que decía:
con voz de trueno, ven, miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco, y se le dio una corona, y salió conquistando para conquistar. Fíjense bien, ahí tenemos a quién mucha gente considera que este es Jesucristo, pero cuando se hace un análisis un poco más detallado, podemos ver que no es Él, que no es Jesucristo, y podemos ver algunos detalles. Sí, bueno, vemos aquí, ¿verdad?, que sale un caballo blanco. Realmente, cuando yo comenzaba a estudiar esto, realmente también creía que era Jesucristo, pero uno de los principales argumentos por el cual no podemos creer que Jesucristo es porque Jesucristo ya ha arrebatado a su iglesia y estamos con el Señor en el cielo, ¿no? Entonces, ¿qué va a estar haciendo el Señor aquí en la tierra? Este caballo blanco realmente es un jinete y realmente representa un símbolo de fuerza, un símbolo de terror, un símbolo de guerra, un símbolo de conquista. Pues el versículo mismo dice que salió venciendo y para vencer, y pues eso nos simboliza bastante cuál va a ser la función del anticristo en ese tiempo que comienza la gran tribulación, que va a ser un conquistador innato, pues, y realmente esa es una de las características principales que va a representar el anticristo en esos tiempos. Que bien, fíjense bien, sale con un jinete blanco, correcto, como Jesucristo, pero dice que tenía un arco, o sea, tiene un arco, aunque no tiene flechas, pero eso, como quien dice, va con el arma de guerra, aunque se piensa que va a hacer alianzas de manera pacífica, pero a Jesucristo le siguen los ejércitos celestiales. Aquí dice que el que lo sigue es la muerte, el Hades, sí. La guerra y las enfermedades, porque los caballos que lo siguen es completamente destrucción. Entonces con eso no podemos pensar que es Jesucristo, ¿verdad? Fíjense bien, entonces la corona que tiene también es Estéfanos. Me gustaría también ver, hermano, el 19 de Apocalipsis, que es un versículo también que nos ayuda a ver que este no es Jesucristo, ¿verdad?, el que se está mostrando en el capítulo 6. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía en su nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre el verdadero de Dios, el verbo de Dios, perdón. Y sus ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos, ¿verdad? Entonces, la misma Biblia, ¿verdad?, nos está diciendo de que aunque muchos, como decía nuestro hermano Denis en un programa pasado, predican acerca de este caballo blanco y lo relacionan con Jesucristo, ¿verdad? Esto pues nos dice que no se trata de Jesucristo, ¿verdad?, en este primer caballo blanco que vemos en el capítulo 6. Sí, también es falso, hermanos, que creamos que siempre el color blanco sea símbolo de santidad, como podemos tener algunos pasajes como Zacarías 1:8 y algunos otros subsiguientes. Ahora, es suficiente saber que sí, el blanco es símbolo de victoria festiva y conseguida muchas veces astuta y diabólicamente. Eso es importante, ¿verdad? A veces conseguida sin necesidad del derramamiento de sangre. Ahora, las apariencias engañan, según vemos en este versículo. Es cierto que Cristo tiene corona de rey, que es vencedor y que también monta, como ya dijimos, ¿verdad?, un caballo blanco, pero el color blanco aquí es solamente la cobertura de una paz fingida que va a suceder en ese tiempo, porque representa el pacto que el anticristo hace con el pueblo judío, profetizado en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 27, y que el anticristo también quebrantará a la mitad de la última semana. Que él viene, como quien dice, en paz, ¿no? Claro, claro. Pero no, es una paz falsa que él le va a traer a la tierra, y muchos le van a creer, muchos se van a dejar llevar por esta falsa paz que va a traer el anticristo, pero vamos a ver más adelante
que Él no trae la paz. Y, Sí, otra evidencia de que no es Jesucristo la vemos en el 19:15. Y de su boca sale una espada aguda, dice, para herir con ella a las naciones. Y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, este es Jesús. Entonces, que vemos que el arco incluso simbolizaba en los tiempos del Antiguo Testamento, tenía un concepto conectado al mal, ¿verdad? El arco. Y muchos profetas dijeron eso, Ajá. Él quebrará el arco. Bien importante lo que dice Orlis, el arco está destinado aquí para impresionar con el recuerdo que había de lo que eran los invasores partos, cuya arma específica era el arco. Imagínate que estos invasores eran los que el apóstol Juan escribía en sus años, que él escribía que era el azote más temido por el imperio romano, esta arma del arco. Entonces, en cambio Jesucristo es el jinete que monta en un caballo blanco, pero no lleva arco, sino que lo que lleva es una espada, que es la espada que sale de su boca, que es su palabra. Mire lo que dice el libro de los Salmos con respecto al arco, ¿verdad? Dice, porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Entonces, esto pues también vemos que este jinete monta y en su mano un arco. El arco está asociado pues al mal, y vemos aquí que pues las saetas eran para saetear a los justos, ¿verdad? Fíjense bien, en el Salmo 46:9 dice, el que hace cesar las guerras y quiebra el arco, corta la lanza, él quema los carros de fuego. Y también en Jeremías 49:35, o sea que ya los profetas habían hablado que Jesucristo era el que quebraba Los arcos. el arco. Sí. Excelente. También es notable lo de que el versículo dice que le fue dada corona, o sea, fue algo controlado. Esto nos hace ver, ¿verdad?, de que todo lo bueno, todo lo malo y aún las cosas que suceden están definitivamente controladas por Dios, y que Él es el que las permite de tal manera de que se haga su voluntad, que se hagan las cosas como Dios las tiene establecido y como Él quiere que sucedan, porque al final de cuentas, hermano, todo proviene de su mano. Si este anticristo, si este jinete va a tener las victorias que va a tener, es porque Dios se lo permite. Sí, claro. Y todo ya está preparado, ya, miren, todo lo que vamos a ver más adelante que va a ser este personaje, ya la tecnología que está ahorita en este momento en el mundo tiene toda la capacidad para hacer lo que la Biblia dice que él va a hacer, y va a engañar a muchos, porque como dicen, se imaginan, es una imitación de Jesucristo. Viene con una corona de vencedor, Gracias. una estéfano, viene en un caballo blanco, pero hermano, los verdaderos, los que Y vendrá para vencer, dice. Sí, pero hermano, primero Para conquistar. yo le pido a Dios que todos los que me están viendo y los que estamos aquí nos podamos ir antes, para no pasar por la hora de la prueba que va a venir, cuando estos sellos se empiecen a desatar, hermano. Y esperemos que esto lo veamos desde los cielos y no estemos aquí en la tierra sufriendo todas estas calamidades que van a venir con este caballo, jinete del caballo blanco. No sé, le pasamos ya al otro jinete. Sí. Siguen galopando, siguen galopando, y ponerme la pantalla. Y Apocalipsis 6:3 dice, cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo, y al que estaba montado se le concedió quitar la paz en la tierra, y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada Para vencer. Esto nos demuestra algo bien importante. Fíjate, este segundo ser viviente, el becerro o toro joven, como dicen las traducciones, este ser viviente transmite lo que es la guerra.
Y nadie mejor, hermano, que el toro para poder acudir a lo que es al rojo, que es la sangre. Pero es importante ver que solo después de la apertura del primer sello, que es la aparición del anticristo, donde el asunto de tener el caballo blanco y él que aparece con ropas blancas puede ser un simbolismo de una paz ficticia que va a haber en ese tiempo, pero en la aparición de este sello demuestra que después de la apertura de este primer sello vienen las guerras. Aquí es donde estallan las guerras, aquí es donde se cumplen las profecías de Jesucristo de guerras y rumores de guerras que él mencionó como preludio del fin en su discurso del Monte de los Olivos. Aquí es donde se desata, como dice. Aquí estamos ya en la gran tribulación. Ya estamos viviendo, vislumbrando. Hay una pequeña tribulación, pero dice que la tribulación de esos días dice que no habrá ni ha habido en toda la cuestión humana. No sé, Oli, ¿querés que prestemos el video? Presenta el video, vamos a ver el video. Mira, me gustaría que nos pusieras el video De hecho, lo que decía nuestro hermano Denis, el rojo, ¿verdad? Que muestra este caballo bermejo, lo que muestra es que sí habrá muerte. Apocalipsis dice, ¿verdad? Que habrá, se volverá el hombre unos contra otros y se matarán. Entonces esto pues denota aquí que el matiz de este caballo bermejo es por la sangre, o sea, la guerra es lo que la sangre que va a correr, ¿verdad? En ese tiempo que sea visto este caballo bermejo. No sé si lo tenés preparado. Sí, otra de la guerra. Antes que pongan el video, otra vez lo que quiero decir sobre este caballo bermejo, dice que tiene licencia, se le fue dada licencia, le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que los hombres se matasen unos a otros. Y eso nos habla de un simbolismo tan claro que es que este jinete salía en señal para hacer la guerra. Vamos a ver un video corto solo que muestra a algunos países cómo se están preparando para la guerra. Empecemos. Ya. El mundo de hoy es un lugar peligroso e impredecible. El último año fue el más violento de los últimos 25 años, con más muertes registradas por conflictos y guerras. Hoy en día, países enteros están sumergidos bajo las ruinas y antiguas tensiones se están volviendo a acumular. ¿Qué países son los más probables de encender la chispa de la Tercera Guerra Mundial? Hoy veremos a los países que representan un peligro real de acabar pulsando el botón del apocalipsis. Empecemos. Número 10. Corea del Norte. Corea del Norte es un país sumamente empobrecido, pero el país es una dictadura totalitaria. Desde la guerra de Corea en los años 50, la península coreana ha estado dividida en el norte comunista y el sur capitalista. Después del colapso soviético, Corea del Norte experimentó una hambruna que mató a millones de personas, pero eso no evitó que la tiranía de la familia Jong no perdurara en el poder. Hoy Corea del Norte es un país fuertemente armado. En el 2006 comenzó su programa atómico, a pesar de la oposición de todos los países del planeta. Se estima que tienen un total de 50 armas nucleares, con capacidad de atacar cualquier ciudad japonesa o surcoreana. Varias veces el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha amenazado borrar a Seúl del mapa y a la vez invadir el sur con sus más de 2 millones de tropas. Su histórico aliado, China, ya se está cansando de la actitud egocentrista de Corea del Norte, pero a la vez no permitirá que ésta sea atacada por Estados Unidos. China y Corea del Norte tienen un tratado de defensa que está vigente hasta el 2021. Ya China ha dicho que meterá las manos al fuego por Corea del Norte. Una guerra en la península coreana haría que la defensora de Corea del Sur entre en el campo, Estados Unidos, y por el otro lado, la defensora de Corea del Norte, China, también, enfrentando a estas dos superpotencias. Número 9. China. Pasando al defensor de Corea del Norte, China es hoy la segunda potencia del mundo, y dentro de algún tiempo será la primera. China está invirtiendo cada vez más en armas y está equipando su ejército para igualar o superar al de Estados Unidos. En el 2040 Estados Unidos y China estarán en equidad de condiciones, tanto económicas como militares. El problema de China es que tiene una actitud un poco hostil hacia sus vecinos asiáticos, especialmente en lo que concierne al mar meridional de China, un área reclamada por más de 6 naciones. El conflicto de mar de China meridional es tan complejo que lo dejaré para otro video. Pero en resumen, naciones como Filipinas, Vietnam, Brunei y Malasia reclaman algunos sectores de este mar, pero China reclama su mayoría y ha estado construyendo islotes artificiales con bases militares para reforzar su presencia. Recientemente el Tribunal de la Haya
falló en contra de China por sus reclamaciones, pero China ya admitió que no reconocerá el fallo y, si es necesario, usará la fuerza para hacer respetar su derecho. Un conflicto armado entre estas naciones podría arrastrar a Estados Unidos al campo de batalla, que ya ha manifestado que apoya las reclamaciones de las otras naciones asiáticas y no las de China. China es un país nuclearmente armado, con un aproximado de 260 armas nucleares. Número 8. India. La India es un país nuclearmente armado y en términos legales no autorizado a tener armas nucleares. No es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear. India mantiene disputas territoriales con Bangladesh, China y Pakistán. Pero el principal problema de la región es Cachemira, una zona en disputa entre Pakistán, China e India. Ya han ocurrido 2 guerras entre China y Pakistán por esta región, al igual que una entre China e India. Las zonas en disputa aún siguen en reclamación, y ocasionalmente hay escaramuzas entre Pakistán e India por la zona limítrofe. Los 3 países, India, Pakistán y China, están nuclearmente armados. El único que tiene derecho a poseer armas nucleares bajo el tratado es China. India es un país sumamente poderoso en el sentido económico y militar. Las turbulencias de la zona no descartan un posible conflicto en el futuro y que pueda acarrear el uso de armas atómicas para solucionar los problemas. Con su vecino Pakistán han tenido una relación muy tensa, no muy pacífica que digamos, a pesar de esfuerzos por normalizar las relaciones. Ambos países en el pasado ya se han amenazado mutuamente de atacarse nuclearmente si el caso lo amerita. El riesgo que estos 2 países tienen es sumamente grave. Tienen ejércitos muy poderosos y no se deben subestimar para nada. Un error y Asia puede acabar en un hongo atómico. Número 7. Pakistán. Como se dijo en la parte de India, Pakistán e India tienen zonas en disputa y ya han tenido guerras. Pakistán es un país que también posee armas atómicas, un aproximado de 140, de una forma ilegal, ya que no está autorizado por el tratado. Pakistán es un país sumamente pobre e inestable. Los talibanes están presentes en algunas partes del territorio pakistaní y con frecuencia cometen atentados contra la población civil. En algunas ocasiones los mismos talibanes y milicias han tratado de atacar los centros donde están almacenadas las cabezas nucleares para robarlas. Estados Unidos ya se ha mostrado preocupado al respecto. Según los informes, las condiciones de seguridad de las instalaciones nucleares de Pakistán son deplorables y en un futuro se podrían hurtar armas atómicas. En este caso, si el arma nuclear terrorista es detonada en una ciudad como París o Moscú, podrían fallecer hasta 1 millón de personas en un instante. El riesgo de terrorismo nuclear es real, especialmente viniendo de estados que podrían auspiciar el terrorismo como Corea del Norte o que presentan fragilidades en sus sistemas de seguridad nuclear como Pakistán. Número 6. Irán. La República Islámica de Irán es enemigo a muerte de Israel y ha prometido varias veces borrarlo de la faz de la tierra. Situación que preocupaba a Israel y a Estados Unidos, dado que Irán estaba construyendo centrales nucleares supuestamente para fines pacíficos, pero científicos de la Organización Internacional de Energía Atómica denunciaban falta de claridad y que se ocultaba información, aludiendo a sospechas que se podría estar trabajando en crear un arma atómica. Hoy Irán y las 6 potencias mundiales han firmado un acuerdo sobre su programa nuclear, en el cual se levantaron las sanciones que tenían ahogado a Irán, a cambio de que se comprometa a no desarrollar armas atómicas y estar bajo inspecciones constantes de la Organización Internacional de Energía Atómica. A pesar de esto, Israel no quedó satisfecho y dijo que solo es cuestión de tiempo para que Irán obtenga la bomba. Irán es el rival eterno de Arabia Saudita. Ambos países tienen mucho petróleo, dinero y se apegan fuertemente a la ley islámica. Pero Arabia Saudita es un país en el cual la mayoría de la población es parte de una rama del Islam, que son los suní. E Irán es una parte de la cual la mayoría de la población es parte de la otra rama del Islam, los chiita. Ambos países financian el terrorismo y se combaten indirectamente financiando a grupos insurgentes a través del Medio Oriente y el mundo. Número 5. Siria. Siria está sumergida en una profunda guerra civil. El país está simplemente destrozado y tardará décadas en reconstruirse. En Siria hay más de 5 guerras activas. Sería extremadamente complicado narrar todos los frentes, pero existen grupos separatistas sirios, grupos de oposición, los kurdos, el Estado Islámico, el gobierno sirio, Rusia, la coalición internacional contra el Estado Islámico, la OTAN, Arabia Saudita y demás. En total, hay más de 65 naciones involucradas en la guerra en Siria. La situación es simplemente un desastre. En cualquier momento Rusia se puede enfrentar contra Estados Unidos en el terreno, o bien Turquía contra Rusia. El problema radica en que existen varios bandos en esta guerra. Rusia apoya al gobierno sirio que lucha contra los rebeldes sirios, que a su vez luchan contra el Estado Islámico y el gobierno sirio.
pero que a la vez son apoyados por los Estados Unidos y Europa, mientras que los kurdos que combaten al Estado Islámico son bombardeados por Turquía, pero apoyados por los Estados Unidos, convirtiendo la situación en una guerra total entre varios bandos. No sería de sorprender que un incidente puede hacer que estalle la próxima guerra mundial. Ya en noviembre de 2015, Turquía derribó un jet ruso, haciendo que la tensión llegara a su máximo en la OTAN, casi estallando una guerra. Número 4. Egipto. Egipto hace un tiempo era el sueño favorito de todo turista, las pirámides de Giza, el río Nilo, las tumbas, etc. Hoy ya no es el caso. El país está infectado por terrorismo islámico, una inestabilidad política extrema y atentados frecuentes en las principales ciudades del país. El Estado Islámico tiene presencia en la península de Sinaí y desde allí tumbaron un avión ruso hace un año cuando pusieron una bomba a bordo. Otros aviones partiendo hacia y desde Egipto también han sido derribados a causa del terrorismo. La economía de Egipto, que era sumamente dependiente del turismo, se ha desplomado. El país está en una profunda crisis económica a causa de la reducción de turistas. Esto ha impactado también al gobierno egipcio, que recién en 2011, después de que Hosni Mubarak fue derrocado, experimentó sus primeras elecciones democráticas, pero fueron un desastre y los militares asumieron el poder. Egipto era considerado uno de los países más desarrollados de África y uno de los próximos países más prósperos. Su inestabilidad ha acabado con el sueño egipcio y hoy es visto como un estado fallido que puede ser el detonante a una guerra regional y después mundial. Número 3. Turquía. Turquía tiene su potestad cambiar el destino de Medio Oriente o Europa. Turquía es el filtro de millones de refugiados sirios que desean ir a Europa pero ya no pueden. Asimismo, Turquía tiene en su territorio a más de 3 millones de refugiados sirios que escaparon de la guerra. Turquía apoyaba la institución del presidente Bashar al-Assad en Siria y financió grupos para sacarlo del poder. Después, la guerra civil siria tomó lugar y Turquía no se quiso entrometer dentro de la guerra civil y peor en la lucha contra el Estado Islámico, hasta que este atacó su frontera. Ahí Turquía reaccionó. Hoy Turquía está literalmente al borde de la zona más desastrosa que hay en el planeta. Un pequeño error más, como el derribamiento del jet ruso que tumbó hace un tiempo, podría hacer que Turquía se entrometa más en esta guerra y termine peleando mano a mano con las fuerzas rusas, en el que Rusia ya dijo que no descarta el uso de armas atómicas si otras potencias se entrometen bruscamente en esta guerra. Francia y Alemania bombardean constantemente Siria en represalia a los ataques terroristas en Europa y exigen a Turquía que filtre efectivamente a los refugiados, pero Turquía chantajea a Alemania que desea una adhesión rápida a la Unión Europea, o al contrario, abrirá el camino a los refugiados, desatando una crisis sin precedentes. Número 2. Rusia. Rusia es el país con más armas nucleares del mundo, con un aproximado de 8.000 cabezas nucleares. Rusia fue la heredera de la Unión Soviética, que estuvo entre las dos más grandes superpotencias del mundo durante la Guerra Fría. A pesar de que hoy Rusia no es lo que fue la Unión Soviética, aún es un país extremadamente poderoso y con capacidad de volar toda la faz de la Tierra. Rusia ha tenido tensiones históricas con Estados Unidos y Europa, pero con la crisis ucraniana de 2014, Rusia fue sancionada duramente por la Unión Europea y Estados Unidos. Rusia, desde ese entonces, ha tenido roces con la OTAN en Siria y en los países bálticos, donde constantemente viola el espacio aéreo de países como Lituania y Estonia. Ucrania acusa a Rusia de mantener tropas en el este del país y dar apoyo bélico a los separatistas prorrusos, algo que Rusia niega. Crimea se incorporó a Rusia después de un referendo, el cual fue criticado como poco transparente por Ucrania, Estados Unidos y Europa. Rusia ha mandado sus tropas a Siria para luchar contra los rebeldes sirios y en apoyo al gobierno sirio de Bashar al-Assad, a la par de luchar contra el Estado Islámico. Rusia y Estados Unidos ya se han amenazado varias veces en varios lugares del planeta, dentro de Siria, en los países bálticos, en Ucrania y en Europa. Las tensiones históricas podrían explotar en cualquier momento, llevando el mundo a su fin. Número 1. Estados Unidos. Los Estados Unidos es la potencia militar y económica. Bueno, quedamos despedidos entonces de este su programa, Alégrense las Naciones. El tiempo se nos fue por los inconvenientes, pero nos veremos nuestra próxima semana, si Dios así lo permite. Que el Señor les bendiga. De 7 a 8 de la noche. Dios los bendiga. Bendiciones.